Muy bien. Entonces le doy la bienvenida a ustedes y vamos a hacer una oración para iniciar esta reunión. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por poner a una comunidad frente a nosotros y ser parte de ella. Gracias por estar presente en nuestras vidas. Permanece ahora presente durante esta reflexión, durante esta lectura y estudio de tu palabra, para que así esta pueda ser luz en nuestras oscuridades. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, queridas. La sesión anterior estuvimos trabajando sobre los salmos. Vimos aquellos salmos que habíamos dejado para la reflexión semanal, ¿sí? Muy bien, Salmo 22. Salmo 22 lo hemos escuchado en cada liturgia de Viernes Santo, ¿sí? Porque este salmo actúa como una profecía maravillosa hacia el reconocimiento de Jesucristo como el Mesías. Es una asertividad realmente increíble este salmo. Cuando uno lo empieza a leer, va detallando en algunas palabras, en algunas descripciones, muchos de los dolores que tuvo que sufrir Jesús, muchas de las injusticias. Si bien no menciona la crucifixión como tal, sí menciona lo que sucede en esa crucifixión. Es muy profético en ese sentido, ¿no? A la antigua usanza. Y además que el Salmo 22 en el versículo 1 especialmente es aquello que aparece en el caso de Mateo cuando Jesús está en la cruz, ¿no? Lo que Jesús dice en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que muchos cometen el error de pensar que ese verso de Jesús, esa exclamación de Jesús, es una exclamación literal de abandono, que claro, hay una sensación humana de dolor extremo y hasta que puede llegar a considerarse como sentirse tan solo, tanto dolor, tan desamparado que puede uno llegar a pensar que uno está totalmente abandonado desde el dolor. Pero es mucho más relevante el hecho de que Jesús está citando un salmo ante su inminente muerte. Tal como hoy día vemos en las películas que muchas personas mueren diciendo el Padre Nuestro, por ejemplo, en la tradición cristiana. En el caso del judaísmo, los judíos usualmente, si podían tener la oportunidad, morían recitando un salmo. Por eso, en este caso, hay dos salmos en boca de Jesús. El Salmo 22 en Mateo y, si mal no recuerdo, en Lucas, Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es el Salmo 31. Ahí la tradición nos acerca a dos distintas expresiones de fe en boca de Jesús. Por un lado, el Salmo 22, en el versículo 1, y por otro lado, el Salmo 31, el versículo 6. También en Juan dice: ha sido consumado, ¿no? Es una exclamación más de fe que una cita del Antiguo Testamento. Así vamos reconociendo estas tradiciones judías que van dando sentido a la vida y a la muerte, y en este caso en boca de Jesús. Por supuesto que, como ya sabemos, no había ningún escriba en los pies de Jesús para anotar exactamente cada palabra que decía, y
Esa es la razón por la cual tenemos dos tradiciones distintas, con dos salmos distintos en boca de Jesús. Lo cual tiene que tener esta intencionalidad de expandir nuestra comprensión de la espiritualidad y de lo que Jesús vivió, más que preguntarnos si uno es cierto y el otro no. Recordemos que la polisemia del texto bíblico tiene este regalo maravilloso en donde siempre encontramos un sentido, un significado nuevo, en donde se rechaza el radicalismo religioso. La Biblia como tal rechaza el radicalismo religioso. Por eso tenemos 4 evangelios y no uno solo. Por eso tenemos muchas cartas de Pablo y no una sola. Por eso tenemos 2 relatos del Génesis y no uno solo. Tenemos 2 historias de todos los reyes del Antiguo Testamento y no una sola. Porque es muy importante que la palabra de Dios y el sentido que recibimos de ella se reconozca desde un dinamismo tanto espiritual como crítico. Por eso, en general, cualquier persona que intente usar el texto bíblico para radicalidades, en general, solo se engaña a sí misma y engaña a todos los demás, porque la Biblia en sí es imposible, desde lo verdadero, desde el ámbito de la revelación, usarla para fines radicales, aunque se ha usado siempre para ello, pero es una pésima lectura. En el caso del Salmo 22, ¿les causó algo, alguna impresión particular que quieran compartir? Como estuve en la clase pasada, entonces no sabía que había que leerlo. Y escuché, pero parece que no quedó grabado eso. Ah, ya. Lo lamento. Quedas excusada. Sí, igual lo voy a leer. Lo encontré muy dramático. Debe estar sufriendo mucho la persona porque es, o sea, lo encontré muy terrible. Pero igual al final tiene confianza en Dios y reconoce que es Dios, o sea, que Dios lo va a salvar igual. Muy bien, así es, así es. Eso es lo más importante de este salmo. ¿Quieren que lo leamos rápidamente? Right. Sí. Bien, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo, tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro, y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada
y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Porque él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Y los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es rey y él gobierna a las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Un maravilloso relato, te voy a decir. Es muy profundo, terriblemente profundo y con tanto sentimiento que llega a emocionar, realmente. Así es. Es realmente emocionante porque es una persona que grita por ayuda, Sí. que siente el dolor radical en su cuerpo, en la sensación en todo lo que vive es de dolor, de traición. Por eso nos hace pensar tanto en Jesús. Y nos ayuda mucho este salmo a empatizar con el dolor de Jesús. Sí. Ese dolor no solamente desde la cruz, sino el dolor de la traición. Claro, de cada traición, de cada engaño, de cada injusticia, de cada golpe, Sí. tanto de los suyos como de sus contrarios. De lo más miserable que es el ser humano. Sí, sí. Por eso, en el relato del Salmo 22 vemos esta emocionalidad tan profunda que nos acerca al significado del sufrimiento de Jesús. Especialmente hay varios temas importantes, ¿no? Primero, el llamado a Dios, ¿no? Recordemos que Jesús oró en el Getsemaní, ¿no? Pidiendo si era la voluntad de Dios que le quitara ese cáliz, ¿no? Pero que está dispuesto a tomarlo. Por otro lado está la confianza eterna de los padres de la fe, ¿no? Acá dice, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste, en el versículo 5. Clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados, ¿no? Esa es la base de la esperanza. Aunque veamos puro dolor y veamos pura injusticia, la base de la esperanza es la confianza en Dios. Y que Dios sí escucha, que Dios sí responde, que Dios sí está, que Dios sí salva. Tan importante es eso. Luego se ríen de esa confianza, ¿no? En el versículo 9 se burlan de él y le dicen lo mismo que le dijeron a Jesús en la cruz. Claro, que el Señor lo libre si lo quiere tanto, ¿no? Le pedían que se bajara de la cruz, que salvara a personas, que hiciera show, ¿no? Y luego, desde la humillación, el salmista reconoce la mano de Dios desde el seno de su madre. Reconoce que aunque siente un dolor inmenso, Dios ha estado siempre con él. Vuelve al fundamento, a la confianza, a lo que sí sabe de Dios. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios, dice. No hay otro, tú eres mi Dios. Es cierto que el dolor a veces me hace olvidarlo, pero tú eres mi Dios siempre.
Y luego relata, ¿no?, lo que le sucede, el dolor, la persecución, los golpes, hasta se reparten la ropa, ¿no? Opa, qué pena. Lo mismo que le sucede a Jesús también. Pero mira luego, ¿no?, en el versículo 20, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Ven pronto, tú que eres mi fuerza, no hay otra fuerza, no, esa fuerza eres tú, Señor. Y cada vez que sufro, que lloro, que dudo, que siento injusticia, lo hago desde tu fortaleza y no desde la mía, porque tú, Señor, eres mi fuerza. Eres tú el único a quien yo espero y en quien espero. Porque los seres humanos no somos Dios y no podemos poner nuestra confianza en los seres humanos, sino que tenemos que ponerla en Dios. Por supuesto que podemos confiar en personas, pero la confianza real de la vida y de la muerte solo podemos ponerla en Dios y en nadie más. Lo mismo que la salvación. Por eso luego viene la alabanza, porque dentro del dolor, dentro de la desesperanza, dentro de la injusticia, el salmista entiende que Dios sí está con él y lo alaba, lo reconoce y lo hace en forma de canto, de grito popular. Alábenlo en el 24, alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo. Descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel, todos, todos, porque Él ama al pobre y escucha su pedido de auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Y va a pasar aquello que tú prometes, Señor, que los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Una alabanza hacia la confianza en Dios y cómo Dios responde a esa confianza. Es una maravilla. Hasta que todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Ahí hay una esperanza desde lo humano, ¿no? Desde aquello que falla. La esperanza es que Dios obre de tal forma en nosotros que de todos los confines de la tierra la gente va a recordar la tradición, va a recordar la palabra y va a volver a Dios, a confiar en Dios. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Porque solo el Señor es rey, nadie más. Él es el único que gobierna. Todo lo demás, todas las injusticias que tenemos, no vienen de Dios, vienen de la maldad del ser humano, no son Dios. Y aunque el dictador de turno, el político de turno, el emperador de turno se crea Dios, no es Dios. Y eso solo lo hacemos cuando podemos reconocer que Dios es Dios y que de Él viene la ayuda. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza en el dolor, en la debilidad, en la pérdida y también en toda alegría y prosperidad. Y así, gracias a eso, gracias a que eso es verdad, se hace realidad lo que dice al final, ¿no? Que hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Esto es lo que Dios hace, ¿no? Que todo gire alrededor de Él. Somos teocéntricos. La obra del Señor es que creamos y que junto con esa fe vivamos abundantemente en este mundo y que en Cristo tengamos vida eterna. Por eso justo antes dice, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Ahí habla también de una resurrección, de una esperanza por sobre la no esperanza que es la muerte. Entonces en este salmo es una mezcla entre dolor, injusticia, sufrimiento, llamado a Dios y
paralelamente una confianza eterna en Dios. Así debería ser también nuestra vida. La fe, la fe, la fe, la fe, que de repente flaqueamos tanto en eso cuando creemos que tenemos en nuestras manos la solución y se nos olvida eso. Me ha pasado y me he reprendido y me he pillado que me ha fallado. Sí. Bueno, supongo que nos pasa a todos. Creo que justamente lo importante es darse cuenta de si nuestras dudas, nuestras rabias, nuestros rencores tienen realmente asidero, tanto teológico como emocional. Si realmente nos hace bien dudar de todo, o alejarnos de Dios o de la iglesia, todas estas cosas de estos caminos que muchos toman, ¿no es cierto?, para que después se vuelva a perder, ¿no? Es una fe frágil, una fe que no tiene mucho sentido, en verdad. Es tan doloroso eso, ¿no? Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado en conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Ay, está sonando esto. Ya. Siempre tenemos que tener muy en claro lo que está en nuestro corazón. Siempre, siempre, porque si no nos perdemos. Si tenemos una fe frágil, empezamos a pensar cualquier cosa, empezamos a dudar cualquier cosa, empezamos a hacer cualquier cosa, y eso ya no funciona. ¿Mm? Así es. Por eso es tan valioso también todos los días hacer un pequeño balance del día y detenernos un poco, porque en realidad de repente andamos como caballo desbocado por la vida y no meditamos, porque no meditamos qué es lo que pasa con nuestra vida. Es tan valioso, tan necesario. Pero sabes tú que uso, lamentablemente, te lo digo por experiencia propia, uno lo aprende como tarde todo esto, pero lo aprendí, que es lo valioso, porque hay una etapa en la vida que uno anda, pero realmente a 1000 por hora y al final no hace nada bien. Claro, claro, así es. Y al final solo estamos pensando hacerlo mejor y terminamos haciendo lo peor, o puras cosas a medias, ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Cómo creen que una persona puede realmente hacer esto de verdad? En el sentido de mantener la fe cuando sufre. ¿De qué manera podemos hacer eso? Porque pasa mucho, ¿no?, que la gente sufre y automáticamente pierde la fe porque no se cumplieron las expectativas o porque sufrimos alguna injusticia. ¿Cómo podemos decirle a alguien que puede confiar en Dios a pesar de su dolor, de su sentimiento de desesperanza, de desamparo, de soledad? Buscando apoyo, pienso yo, porque uno solo no va a salir adelante. Tú tienes que buscar apoyo entre tus pares, en la comunidad, qué sé yo. Creo que ahí está toda la ciencia. Buscar apoyo, pedir ayuda, pedir ayuda. Y eso es para todo. Claro. La solución del Salmo acá es el recordar la tradición. Claro. Es el entender que el Dios en el cual yo creo no es el Dios que me inventé recién, hecho a mi imagen y semejanza, sino que es al revés, es el Dios del cual me fue heredada la revelación.
Y normalmente cuando entendemos esta tradición de Dios, este conocimiento de Dios, nos vamos dando cuenta, especialmente con los salmos, por ejemplo, que Dios no está al servicio mío. Claro. Y que por otro lado, Dios tampoco está jugando a los dados en el cielo, ni tampoco está haciendo apuestas con el diablo, ni tampoco me está probando la fe. Dios quiere que yo sea feliz. Y si tengo pruebas en mi vida, son precisamente para que yo pueda madurar y ver cómo podemos solucionarlo con la ayuda de Dios. Y eso es lo más importante, para que no suceda lo contrario, que yo me sienta solo, desamparado y que no use a Dios, que no me sujete a Dios, sino que realmente me quede solo, desamparado. Y Dios no quiere eso, no quiere eso. ¿Por qué? Porque si no, no se cumple su propia palabra, en donde dice que van a anunciar su justicia, todos los que van a nacer después, todos los creyentes vamos a hablar de Dios, anunciar su amor y vivir en ese amor. Si no estamos viviendo en ese amor, entonces, ¿de qué sirve? Nos perdemos y a la larga empezamos a engañarnos y vivir en cualquier otra cosa. Así es. ¿Quieren que veamos el Salmo 23? All right. Muy conocido salmo. Sí, muy conocido. En algún momento la Iglesia Católica empezó a usar este salmo para los funerales, en donde siempre se leía en los funerales y ahí ya el salmo empezó a ser conocido siempre, porque ya todo el mundo se lo sabía de memoria. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Qué importante es esta visión, ¿no? Del nada me falta. ¿Cómo necesitamos comprender esto? El Señor es mi pastor, no otro. Nada me puede faltar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Ahí es donde hay fidelidad, hay confianza plena, hay amor eterno. No en el pastor de turno de la iglesia, sino en Dios. Y más aún porque este pastor te hace descansar. Repara tus fuerzas y te guía por el camino correcto. Qué importante es esto, porque los seres humanos no solemos ayudar tanto en esto, ¿no? De hacer descansar, de reparar las fuerzas o guiar siempre por el camino recto a las personas. ¿Por qué? Porque cometemos errores, nos equivocamos o a veces somos demasiado orgullosos. Pero Dios es el único pastor, por eso Jesús va a decir: yo soy el buen pastor, ¿no? No como los otros que son malos, ¿no? Yo soy el buen pastor, el único buen pastor, el que guía a sus ovejas, el que les abre la puerta, el que da su vida por ellas. Nuevamente apela a nuestra confianza en Dios. Apela a una seguridad total en Dios. Apela a que la confianza en Dios nos permita
perder nuestros miedos. Que la confianza en Dios permita que no nos paralicemos, que la confianza en Dios sea un bastón, de modo que aunque estemos cojeando, aunque estemos mal, siempre podamos avanzar por ese camino que Dios nos está mostrando. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, ¿no? En donde hay que tener miedo, yo no tengo miedo porque Dios está conmigo. Hacia allá vamos. Y luego el Señor prepara una mesa frente a los enemigos, ¿no? No junto a los enemigos, sino que te separa de tus enemigos, te cuida, ¿no? Unge con óleo la cabeza, lo cual significa que te elige, te consagra para el servicio en su amor. Y mi copa rebosa. Perdón, Rudy, tú preparas ante mí una mesa. ¿Por qué una mesa? Por el alimento. Ah, ya. Para una mesa para comer. Por eso al final de esa estrofa dice, y mi copa rebosa, ¿no? Sí, es decir, vivo en abundancia. Yeah. Es esta visión celestial, ¿no? En donde el paraíso es la tierra donde emana leche y miel, en donde abunda todo, ¿no es cierto? En donde no hay que trabajar, sino que Dios hace cargo de ti. En ese sentido, la copa rebosa, porque Dios es el que da y no nosotros los que ganamos. Exactamente. Finalmente, la bondad y la gracia de Dios le acompaña a lo largo de la vida. Bondad y gracia. La bondad es siempre querer el bien para el otro. Entonces yo automáticamente, siempre que me pasa algo malo, debo darme cuenta de que no es Dios el que me lo está haciendo. Porque Dios es bueno. Y por otro lado, la gracia me acompaña siempre. El favor, el regalo de amor eterno de Dios. Ese es el que me acompaña siempre, por toda la eternidad, por toda la vida, para que así esa bondad yo la pueda ver, la pueda reconocer, la pueda vivir y no me engañe pensando en que no existe, porque yo no la siento o porque simplemente he tenido muy malas experiencias de vida. Y así habitaré en la casa del Señor, en el templo, tanto en el mundo como en el cielo, por muy largo tiempo. Porque el templo del Señor en realidad es todo el mundo, es toda la creación, en donde entramos en contacto con lo divino y nos vinculamos a Él. Y en ese espacio estaré el resto de mi vida, porque reconozco la presencia de Dios en mí, reconozco su fuerza, reconozco todo lo que me da. Es muy bonito. Así es. Nuevamente apela a la confianza para que no caigamos, para que en la desesperanza, en el dolor, no creamos ni nos engañemos de que estamos solos. Porque nuestra mente nos engaña y siempre que estamos sufriendo, o buscamos culpables, o somos nosotros los culpables y merecemos todo, Eso. o simplemente nos abandonamos. No merecemos nada. Entonces nos dejamos de lado, nos olvidamos de nosotros, creemos que somos indignos, inmerecederos de amor y por ende desaparecemos. Y en todos esos procesos se nos olvida o no queremos ver el amor de Dios. Y ahí es lo peor que hacemos. Porque en vez de usar la fuerza que el salmista está diciendo, en vez de usar el bastón que el salmista menciona, no, simplemente rechazamos todo porque o Dios no me quiere, o Dios me castiga,
o lo merezco, o simplemente no soy nada. Y así perdemos nuestras vidas, cuando la bondad de Dios es lo primero que recibimos, y de pronto esa bondad se transforma en prueba, en venganza, en juego divino, en lo que sea, nada que me sirva. Entonces, como que cambiamos la bondad de Dios por maldad. Lo mismo que hacemos con Cristo, ¿no? Que cuando cambiamos la buena noticia por malas noticias, cuando empezamos a discriminar a otros con el Evangelio y hablamos qué haría Jesús en este caso y cosas así, normalmente transformamos la buena noticia de salvación, de vida, en una noticia de juicio y muerte. Y es porque se nos olvida, gracias al dolor, la injusticia o el rencor, que Dios es bueno, que el Evangelio es bueno, que Cristo es el Salvador. Por eso hay que aprender a controlar la mente de tal forma que la mente no te engañe. Ay, qué mala está, sí, la mente es, pero perversa. Eso está clarísimo. Sí, Uno tiene el control de la mente. especialmente aquellos que fuimos educados en la culpa Sí, todo el rato. y que lo tenemos heredado, ¿no? De generaciones y generaciones. Cuesta, ¿no? Cuesta, porque siempre está esto de que yo merezco lo que me sucede. Y si no lo merezco, me lo cuestiono igual, por algo me está pasando, ¿no? Y cuando en realidad debo abrazar a Dios y tratar de soportarlo y vivirlo y crecer con ello, hasta lograr la aceptación. Luchar también cuando se puede, por supuesto. Pero a la larga, si yo tengo una sana teología, no debería caer en estas dudas diabólicas, que sí son diabólicas. ¿Por qué? Porque nos alejan de Dios. ¿Mm? Y eso es lo único que hace lo diabólico o el diablo, ¿no? Es la tentación de lanzarte lejos de Dios. ¿Mm? Por eso yo siempre defiendo, aunque sé que a algunos les molesta, mi no creencia en el diablo. ¿Mm? Porque dentro de una sana teología, en donde reconocemos a Dios como bueno y a Cristo como la buena noticia de Dios, no cabe, simplemente no cabe la existencia de un mal superior que se haya escapado divinamente de Dios. No, no cabe dentro de la teología seria. Eso es muy primitivo. Es cuando se necesitaba siempre tener una contraparte, alguien a quien culpar divinamente de las cosas malas. Pero hoy en día no estamos ya para esas cosas, ¿no? No vamos a echarle la culpa a Dios si llueve o no llueve. ¿Mm? Entonces, la existencia de este ente maligno que ejerce una fuerza contraria, porque siempre tiene que haber una fuerza contraria a Dios, no me cierra ni por si acaso. Como siempre digo, dejo de creer en Dios, dejo de creer en el credo, porque significa que Dios no es todopoderoso. Si a Dios se le caen los ángeles y los ángeles traicionan a Dios, entonces Dios no es todopoderoso, así de simple. No puedo creer en un Dios tan penca. Así es. Eso para mí es en parte lo que están planteando estos salmos, ¿no? Una confianza total, que incluso aunque me estén pateando en el suelo, yo sigo confiando en Dios, porque estoy con Dios, tanto en la vida como en la muerte. Estar con Dios no significa que va a pasar todo lo que yo quiero, que yo no voy a sufrir, o que mis seres queridos no van a morir, sino que estar con Dios es vivir cada segundo con Dios, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la pérdida, en todo lo que somos, tenemos y hacemos, y aún estamos por hacer. Y esa es la gracia, y por eso la vida entera es una preparación para vivir en Dios.
porque no es como que uno cree y se solucionan todos los problemas, no, ¿por qué? Porque nos van pasando cosas nuevas y tenemos que prepararnos para que cuando nos pasen esas cosas, no perdamos la fe, sino que tengamos la mente con una sana teología, con una creencia sana y bien fundada, para que no caigamos, sino todo lo contrario, seamos más fuertes. Y ese tiene que ser el sentido de nuestra fe. Que vengan los obstáculos, que venga el comunismo. Ese puede quedar aparte. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Estamos con Dios. Sí. Estamos con Dios. Y ciertamente vamos a sufrir, y vamos a sufrir por A o por B, por enfermedades propias o por otros. La vida tiene dolores constantes, pero si los vivimos en Dios, duele menos y además duele con esperanza, porque nunca estamos solos. ¿Mm? Siempre está el bastón, siempre está la valentía de Dios que nos quita el miedo en los valles tenebrosos. Pero tenemos que ser inteligentes y no simplemente caernos al miedo, al terror. Porque eso nos transforma en personas que dejan de pensar o que solo están esperando que la cosa falle para tener razón. Como el viste, que de hecho es mucho de lo que se está viendo ahora, ¿no? Y que se va a ver por un buen tiempo en el ámbito político. Ya todas las redes sociales estaban llenas de puros viste, ¿no? Porque subió el dólar, ¿cierto? Entonces, como subió el dólar como 40 pesos, es como que ya, ¿viste que ya vino el comunismo? Entonces, a la larga es como que uno quiere creer esas cosas, ¿no? Y claro, no es una cosa buena, pero tampoco tenemos que ser pregoneros del terror, ¿m? En todos los sentidos. Somos un país fuerte y Dios está con nosotros. Eso es lo principal. Y como decía hace 2 semanas atrás en el sermón, pase lo que pase, nos vamos a tener que hacer cargo igual. Sí, pues. Igual vivimos aquí. Entonces, y en la calle no nos vamos a quedar. Así que tengamos confianza y no nos llenemos de rencor, de miedo. Dejemos que el miedo llegue cuando tenga que llegar. Si no, ¿de qué nos sirve tener miedo ahora? Quizás más adelante puedas decir, sí, tenía razón. Bueno, tenías razón, pero el tema es si nos hace feliz o no. Y si podemos realmente vivir con esperanza, o vamos a estar esperando que el país caiga, vamos a estar esperando que todo vaya mal, vamos a estar esperando que siempre todo sea malo. Y con eso, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues esto es como leer el horóscopo. Ya, en donde si yo leo el horóscopo en la mañana, es obvio que voy a estar todo el día esperando a que se cumpla. Entonces tendrás un encuentro especial. Claro, persona que me encuentre va a ser un encuentro especial, ¿no? Cuida tu dinero. Claro, se me pierden 100 pesos, los encuentro, mira, el horóscopo tenía razón, ¿no? Y así funciona el miedo. Así funciona el miedo. Y todo va a cerrar al final, todo va a cerrar, porque no nos va a gustar nada. Y en Chile estamos demasiado acostumbrados a criticarlo todo y a no darnos cuenta de todo lo que hay. ¿Mm? Bueno. Hoy día leímos Salmo 22 y Salmo 23. Sí. Y tarea Salmo 27. Yeah, all right. ¿Ya? Salmo 27 y 28. Perfecto. ¿Ya? 27 y 28. Dale. Bien. Oremos entonces y así vamos dando
gracias a Dios, porque seguimos en los caminos que Él nos va mostrando, porque seguimos caminando con el bastón de Dios en nuestras manos, y especialmente porque seguimos reconociendo en nuestras vidas que Dios es nuestra fortaleza. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos unes en tu palabra y porque eres tú quien realiza el milagro de que personas como nosotros, seres humanos, pecadores y pecadoras, podamos reconocerte como nuestro Dios, podamos reconocer tu bondad y tu gracia en nuestras vidas, podamos reconocer que tú has estado desde el seno materno y lo estarás para siempre, hasta que incluso después de la muerte te demos gloria. Por eso quédate cerca nuestro, permanece dentro de nosotros por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a sentir tu salvación cada día, esa salvación lograda por Cristo Jesús en la cruz. Enséñanos a vivir consecuentes con esa maravillosa fe en libertad que has grabado con fuego a nuestros corazones. Haz que todo esto se haga realidad por tu amor y por tu bondad, y no solo por nuestro esfuerzo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, y permanece muy, muy cerca de cada uno y de cada una de nosotros. Bendice, Señor, a nuestras familias, dirige tú nuestros países y fortalece a todos quienes están atribulados. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada una de ustedes ahora y siempre. Amén. Amén.